¿Qué tal, amigos? Uno, 2, 3, probando. Creo que se escucha bien. Muy bien. Vamos a hacer una oración muy pequeña. Probablemente la oración más pequeña que hayan, hoy se me sale todo el barrio. La oración más pequeña que hayan hecho probablemente en mucho tiempo. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y repiten después de mí una sola vez de todo corazón. Señor Jesús, ten piedad de mí porque soy un pecador o pecadora en su defecto. Em, sí, nomás era eso. Amigos, perdón, se me desenfocó la cámara. Les voy a dar 5 segundos para que esa ejaculatoria que acabo de decir la vuelvan a hacer lo más concentrados y con todo el corazón. De eso vamos a hablar hoy. Reconocernos pecadores. Pero antes de eso me voy a presentar. Yo creo que conozco a la gran mayoría de ustedes. Me alegra poder decir con Jesús que los puedo llamar amigos a varios de ustedes. Para los que no, espero un día poderlos llamar amigos. Me llamo Javi Cruz, soy psicólogo de profesión, 27 años. Eh, Soy un enamorado de Jesucristo, soy un hijo muy amado del Padre, soy instrumento del Espíritu Santo para la gloria del Padre y del Hijo. Y ¿qué más? Soy un hijo muy amado y muy consentido de María Santísima. Eh, Dios mío, la consagración de la Virgen, la consagración a Jesús por medio de la Virgen me cambió espiritualmente. Hace, ¿hace cuánto fue? Sí, fue por estas fechas, fue como en marzo 2014. Ay, Dios mío, qué viejo soy. Sí, pues ustedes que yo creo que la gran mayoría ya la han hecho, entienden de qué estoy hablando y entienden qué significa que cambie tu espiritualidad, tu manera de pedir, tu manera de orar todos los días. Entienden qué significa que María sea la administradora de todas tus gracias. Para los que no, si de casualidad llegar a ver a alguien en el equipo de Caminar con María que no sea consagrado a la Virgen, deberías. Eso puede ser la diferencia entre si eres santo o no eres santo. Literal, no estoy exagerando. Si te consagras a la Virgen, todo se vuelve increíblemente más fácil. Una vez un obispo escuchaba que decía, uno de los obispos auxiliares decía que los santos caminan a pasitos. Y es cierto, baby steps, todos los necesitamos. Pero misteriosamente, los consagrados a la Virgen María, de repente, de vez en cuando, dan pasos agigantados. De repente, en vez de pasitos, es increíble. No sé de qué dependa, pero pues ella es la administradora de todas las gracias. Entonces ella decide, bien lo dice San Luis de Montfort, ella decide qué le da a cada quien, porque así lo dispuso Dios. Entonces, sabiendo esto, y con esto que empezamos, nosotros vamos a platicar el día de hoy de reconocernos pecadores. Para poder hablar de este concepto, tenemos que empezar de lo básico, amigos. No se preocupen, este no va a ser un tema, un tema muy básico, sino más bien tenemos que recordar ciertos conceptos para poder pasar a lo avanzado. Empecemos con una cita del libro de Isaías. Isaías, eh, bueno, más bien, uno de los discípulos de Isaías decía, todos nosotros somos impuros, valemos lo que vale un paño inmundo, todos caemos igual que hojarasca, arrebatados por el viento del pecado. No hay quien invoque tu nombre y quien se desvela para agarrarse a ti. Nos has ocultado tu presencia, dejados a merced de nuestras culpas. Suena mucho como el salvo del rey David, ¿no? Pecador me concibió mi madre. ¿Se acuerdan el concepto de concupiscencia que vimos o debimos ver en el catecismo? Bueno, sabemos que la concupiscencia es esta naturaleza que tenemos, esta tendencia que tenemos a pecar, esta tendencia que tenemos a hacer el mal que no quiero hacer, como dice San Pablo, ¿no? Y todos lo entendemos desde pequeños, ¿no? ¿Por qué rayos, por qué carajo es más fácil portarse mal que portarse bien? ¿Por qué portarse bien es tan difícil? ¿Por qué es mucho más fácil decir mentiras que decir la verdad? Porque decir la verdad muchas veces es muy, muy difícil. Y decir mentiras muchas veces, la gran mayoría de las veces es muy fácil y nos ahorra muchos problemas.
a primera vista. Ese es el misterio de la concupiscencia. Y sabemos, recordamos, que es consecuencia de nuestro pecado original. La idea de recordar estos conceptos básicos no es que entremos en un debate de amartología, que la amartología es la parte de la teología que estudia el pecado, ¿no? No vamos a entrar en un debate filosófico de por qué nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, bla, 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 bla. No, lo que tenemos que recordar aquí es que es nuestra naturaleza. Tendemos a pecar, pero sabemos que estamos llamados a ser santos. Jesús mismo lo dice, sean perfectos como su Padre Celestial, mi Padre Celestial es perfecto. Y si Jesús lo dice es porque es verdad. Jesús también dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Y recordamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, quien se atreve a decir, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, entendiendo todo esto, es necesario reconocernos pecadores. Ese es el nombre del tema de hoy. Tenemos que reconocernos pecadores. Para esto tenemos que partir de lo básico del concepto de concupiscencia y de otro concepto mucho más básico o igual de básico, la gracia. ¿Qué es la gracia? Tristemente, en el mundo católico promedio de ahorita, cuando decimos, oye, ¿estás en gracia? Sí, estoy en gracia. Oye, simplificamos el estar en gracia a estar confesados y no son sinónimos. Y tú lo sabes. En este momento en tu cabeza estás asintiendo porque sabes que es verdad. La gracia no es sinónimo de estar confesado. Estar confesado es el primer paso para estar en gracia. ¿Cómo entendemos esto? Muy fácil. Con las relaciones humanas. Nuestra relación con Dios es una imagen de las relaciones interpersonales que tenemos con cualquier persona. Así de simple. Vamos a ponerlo con el ejemplo de dos amigos. Digamos que el amigo uno, y tenemos un amigo, el número uno, se llama Panchito. Panchito empieza a salir con Sara. Le gusta mucho y Sara acepta. Digamos que los dos están en prepa. Panchito y Sara están en prepa. Ay, me gustas. Ay, tú también me gustas. Uy, vamos a salir. Y empiezan a salir. Pero Panchito tiene un mejor amigo que se llama Juanito. Francisco y Juan, mejores amigos. Pero Juan también le gusta a Sara. Y Juan y Sara son amigos también. Pero Juan fue miedoso y nunca se atrevió a decirle sus sentimientos a Sara. Entonces, Juanito ve que Panchito, su mejor amigo, está teniendo una oportunidad con Sara y le entra el pecado, le entra la envidia, le entra el rencor, le entra el orgullo. Y dice, pues es que si el menso de Juan otaku apestoso pudo, pues yo también puedo conquistar a Sara. Y entonces Juan empieza a tirarle rollo a Sara. Y Sara a la mensa es, ay, tú también me gustas. Y empieza a salir la mensa de Sara con los dos. Uy, estoy viendo con cuál me gusta más y con cuál va a ser mi novio. Y aquí el dilema no es si lo que está haciendo Sara, lo que está haciendo Juanito está bien o mal. Juanito claramente está cometiendo una traición contra Panchito, que es su mejor amigo. Cuando Panchito se da cuenta de esto, va con Sara y le dice, ¿cómo puede ser que esté saliendo con mi mejor amigo? Creí que teníamos algo serio. No, estamos en prepa, ¿cómo vamos a tener algo serio? Somos inmaduros. Perdón que les haga esto con marionetas. De haber traído calcetines, no hubiera estado más chido. Perdón que simplifique tanto, pero tengo que ponerlo de manera simple porque así es como yo lo entendí, así es como lo quiero explicar. Y entre más simple lo entendamos, más fácil va a ser reconocernos pecadores. ¿Y cómo nos vamos a reconocer pecadores? Entendiendo qué significa reconocernos pecadores, porque eso puede ser la diferencia entre si tenemos una buena intimidad con Dios, un verdadero estado de gracia o no. Entonces, regresando al ejemplo, Panchito se enojó con Sara y le dice, vete al carajo, ya no quiero salir contigo. Se va, Sara al carajo. Y obviamente el gran problema aquí, Sara es una niña a la que salen de la prepa y ya nunca la van a volver a ver en la vida. Pero estos dos eran mejores amigos desde el kinder. Entonces, obviamente, Pancho va con Juan y le dice, ¿cómo puede ser? Ya le cambió la voz, se le engrosó la voz. ¿Cómo puede ser que me hiciste esto, vato? ¿Cómo puede ser? Tú y yo éramos mejores amigos. Y Juan en sus celos fue de que, es que no sé, o sea, fui un tonto,
Y la verdad, tú sabes que Sara, y entonces empieza a poner excusas como todos ponemos excusas cuando la regamos, y entonces se rompe esa amistad. Aquí la pregunta para ustedes sería, ¿se puede restaurar esta amistad? Depende. Algo que nosotros entendemos como católicos es que si Panchito quiere ser feliz, tiene que perdonar a Juanito. Eso es a fuerzas. Eso es a fuerzas. Y es todo un tema aparte. Pero tiene que perdonar. El que no perdona es como si se tomara veneno. El que no perdona está condenado a cargar con ese rencor toda la vida. Y está condenado a que ese peso espiritual lo traiga para siempre hasta que perdone. No son palabras mías, son palabras de Jesús. Es la única parte del Padre Nuestro que Jesús explicó 2 veces. ¿No me creen? Vayan al Sermón de la Montaña en San Juan. Lean todo el Sermón de la Montaña y fíjense que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, la enseñanza de perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es la única enseñanza que Jesús explica 2 veces. Así de importante es el perdón. Entonces, Panchito tiene que perdonar. Pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿se puede restaurar la amistad? Eso depende de ambos. No nomás de uno. Depende de ambos. Primero que nada, Juanito tiene que aceptar su error y tiene que humillarse. Es decir, tiene que ir a pedir perdón y decir, quiero volver a ser un amigo tuyo. Ok, primer paso. El victimario tiene que ir con la víctima y pedirle perdón y querer restituir la injusticia que hizo. Y ahora la víctima decide libremente si solo perdona y se vale. Ok, te perdono, pero la verdad no quiero ser tu amigo. Estoy en la libertad de hacerlo. No pasa nada si no. No quiero una persona así en mi vida. Se va a hacer. Es lo que hace el 99% de las personas. ¿Es lo más cristiano? Yo no sé. No puedo juzgar una situación. Pero sí puedo juzgar a Panchito y a Juanito porque son mis dedos. Perdón que parezca un loco, pero son las 2 de la mañana mientras estoy grabando esto. Sí, entonces puedo juzgarlos porque yo los creé en mi cabeza. Ahora que los estoy juzgando, yo sé que Panchito, Francisco, tiene un buen corazón y quiere perdonar a su amigo. Dice, ¿sabes qué? Jesús hubiera perdonado a Judas. Eso no me lo puedes negar. Y no solo lo hubiera perdonado, lo hubiera aceptado como apóstol y hubiera sido su amigo. Ok, Javi, ese es un ejemplo muy particular. Sí, no te estoy diciendo que tú tengas que perdonar al amigo con el que te peleaste, pero te estoy diciendo que lo hagas si Jesús te lo pide. Si de verdad sientes que Jesús te dice, reconcíliate con esa persona, ve y hazlo. Dios obra maravillas. El ejemplo de Francisco y Juan es un ejemplo real que yo he visto en la vida. Amistades que se desmoronan por heridas graves, por infidelidades como esta, aunque este es un ejemplo de prepa, cosas tan graves como una infidelidad matrimonial se puede perdonar y se puede volver a hacer amistad y se tiene que reconstruir. No es algo tan fácil como te pido perdón y ya. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero necesitan las dos partes. Entonces, entendiendo eso, el primer paso es pedir perdón. ¿Ya con eso vuelven a ser mejores amigos? No. ¿Qué es lo que constituye que alguien sea tu mejor amigo? Intimidad personal. Pasar tiempo juntos, compartirse sus secretos, hacer todo juntos, bueno, no todo, pero hacer muchas cosas juntos, pasar mucho tiempo juntos, que sepas de tu vida y que él sepa de tu vida. Ya me captaste la idea, ¿no? Así es con Dios. Esa es la gracia. La gracia en palabras simples es amistad con Dios. Esa amistad está desde siempre, desde que somos bebés. Dios lo único que tiene para nosotros es amor y amor y amor y amor. ¿Qué pasa con nosotros? Llega el pecado. Y está en el pecado venial, el pecado mortal. El pecado venial rasga, lastima esa relación con Dios. El pecado venial es este Juanito pensando en hacerle el daño a Panchito, pero solo pensándolo, todavía no haciéndolo. O a lo mejor soltando uno que otro murmullo, cosas leves que le están lastimando la relación, pero que todavía no la rompen. Eso es el pecado venial. Lastima la relación, pero no la rompe. Llega el pecado mortal, que en el ejemplo es Juanito empezando a salir con Sara. Y ahí es donde se rompe la relación. Exactamente es lo mismo. Entonces, todos hemos roto nuestra relación con Dios porque todos hemos pecado mortalmente. Pero tanta es la misericordia de Dios que se puede volver a unir esa amistad. Y ese es el primer paso, pedir perdón. Pero no basta. Lo que tienes que hacer después de ahí es que después de que pides perdón, y ya no hay que confundir el concepto de estar en gracia con estar confesado, no es lo mismo.
Es parte de. Estar confesado es el primer paso para estar en gracia, pero no es lo mismo, no son sinónimos. Entonces, entendiendo esto, pasemos a lo siguiente. Nosotros tenemos que reconocernos pecadores, decíamos ahorita, citando la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Yo puedo decir, el que dice, perdón, dice San Juan, el que dice, yo le conozco, aquel que está en los cielos, aquel que está sentado en el trono, yo le conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesús. No puedes decir yo le conozco, porque decirle yo le conozco es sinónimo de decir somos amigos, íntimos. Yo le conozco. Ah, pero no cumplo lo que me pide. La otra vez estaba viendo un video del padre Mike Schmitz y él lo resumía así de simple, y hablando específicamente del pecado mortal, que rompe la amistad con Dios. El pecado mortal lo puedes resumir en la siguiente oración. Ok, Dios, yo ya sé que tú quieres que obre de esta manera y haga esto, pero no quiero. Prefiero hacer lo que yo quiero. Eso es el pecado mortal. Conozco, tengo pleno conocimiento, ¿se acuerdan de las tres condiciones de pecado? Tengo pleno conocimiento de que esto está mal. Tengo pleno consentimiento. Yo voluntariamente lo quiero hacer. Quiero hacerle esto que está contrario a lo que tú quieres. Y cometo el acto. Es materia grave, es algo que va a romper nuestra amistad. Entonces sí, yo el primero me rebelé contra el padre Mike en mi soberbia y dije, oh, no sé, padre, no sé si usted está en lo correcto. Pero después que lo repasé con las tres condiciones de pecado, dije, no, sí está en lo correcto, así de simple se resume. Dios, yo sé que tú quieres que haga algo o que no haga algo porque me va a hacer daño, pero honestamente me vale que eso y voy a hacer lo que yo quiera. Así es, así de simple. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no sería pecado mortal. Cuando tienes la excusa de la ignorancia, es decir, yo no sabía que eso era pecado, que le puede pasar a muchas personas, por ejemplo, ok, solo Dios sabe juzgar el corazón de esas personas. Ni siquiera tú ni yo podríamos juzgar si son culpables o no, solo Dios. Pero te puedes ser honesto. Necesitas serte honesto. Para entender cómo nos reconocemos pecadores, creo que es bueno entender las etapas que tenemos como pecadores. No creo que haya etapas generales para todos, de que pecador nivel 1, pecador nivel 2, pecador nivel 3. Pero sí somos pecadores. Entonces, si bien no puedo poner etapas que se apliquen a la población católica en general, puedo explicarles cuáles son las etapas de Javi. Entonces les voy a explicar cuál es la etapa de Javi pecador nivel 1. Entendamos el concepto de pecador no solo como alguien que comete el pecado, sino entendámoslo para, solo o exclusivamente para, para este tema. Cada vez que yo diga pecador, es alguien que comete pecado y que quiere reconciliarse con Dios cada vez que lo comete. ¿Estamos? Es solo para este ejemplo. Entonces, Javi pecador, nivel 1. ¿Cuál es esta primera etapa que yo reconocí de mi pecado? Ahorita haciendo cuando estaba preparando este tema. Este nivel 1 es, me voy a confesar dependiendo de mi estado de ánimo. Es decir, voy a esperar el momento correcto, ese momento en el que Dios me llama, quizás un retiro, quizás la hora santa dentro de 2 jueves o hasta el próximo lunes. Es decir, necesito tener un, un algo, un momento exterior, un momento interior, no sé, un momento extraordinario de que Dios me llame. Necesito que me nazca, necesito sentirme con ganas de. Muchos podrían pensar, oye, esto es respetable. Muchos podrían pensar, oye, esto es muy inmaduro. Ambos tienen razón. ¿Por qué es respetable? Porque Dios respeta a la persona y Dios respeta los procesos de cada persona y respeta cuando el pecador se quiere acercar. Y ni siquiera es cuando Dios diga. Dios está esperando con los brazos abiertos como el padre amoroso de la parábola del hijo pródigo todo el tiempo, llamando todo el tiempo a su hijo, esperando todo el tiempo a su hijo. Pero el hijo decide, porque nadie decide por encima, porque ese es el regalo que Dios nos dio con la libertad. Entonces es respetable que cada quien escoja cuándo va a confesarse. Se respeta. Es inmaduro, sí, sí es inmaduro.
si todavía te sientes así, probablemente eres un niño en la fe. No te sientas mal, es parte de. Esto se puede entender si estás en este nivel, si te identificas con Javi Pecador nivel uno, eh, pues es muy normal si vas empezando en la fe. Si ya tienes de que 3, 4, 5 años sirviendo y todavía estás en esta etapa, probablemente sea porque regresaste a esta etapa, ya habías pasado en las etapas posteriores de las que vamos a platicar ahorita, pero probablemente regresaste a esta etapa por la pandemia. No podemos pensar, sería estúpido pensar, sería inmaduro pensar que estar sin confesarnos, es decir, estar en pecado mortal durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que hayas durado estando sin confesarte, no podemos pensar que es neutral para el alma, porque no lo es. No es neutral. De hecho, es peligroso. De hecho, hace mucho daño. De hecho, es muy, muy nocivo. Es como tener cáncer. De hecho, yo me he dado cuenta y he estado analizándolo profundamente que no solo cambia espiritualmente la persona, cambia su psique, porque somos personas íntegras, ¿no? Lo que afecta una, una de tus partes afecta todo el conjunto del ser que eres, porque eres un ser íntegro. Es decir, lo que le pasa al espíritu de Javi puede terminar afectando, y casi siempre lo hace, tanto el cuerpo de Javi, la materia, como la mente de Javi, el logos. Es decir, sí, el espíritu, el alma, puede afectar todo esto. Afecta a todo nuestro ser. Entonces, entendiendo eso y sabiendo que a lo mejor nos dejamos caer en el lodo por la pandemia y luego la pandemia vino a quitarnos las confesiones durante un buen rato. Ahorita ya no hay excusas. Ahorita, si estás en pecado mortal, tienes que buscar, porque hay muchas parroquias donde están confesando. ¿No conoces ninguna? Mándame WhatsApp. Titi, Juan, varios de ustedes tienen mi WhatsApp. Pero no te hagas, ya sabes dónde están confesando ahorita. Eh, entonces vete a confesar si no te has confesado. Bueno, primero termina de escuchar el tema, pero sí es importante, sí es importantísimo. Entonces entiende, si estás en el nivel 1 no pasa nada. Lo que sí te recomiendo, sea honesto contigo mismo, si estás en el nivel 1, probablemente no sea muy bueno que estés sirviendo en la iglesia. Oye, pero es que no, yo no puedo renunciar a mi servicio en la iglesia. Ah, ok. Entonces échale más ganas, papi. Tienes que echarle más ganas. ¿Por qué no puedes estar así de mediocre sirviéndole al Señor? Oye, es que no sé. No, 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 no. Excusas hay muchas. Pero si vas a darle a Dios, que sea lo mejor, no lo más mediocre. ¿Esto es juzgarte? No. Esto es ser responsable con los dones que Dios te dio. Es responsabilidad. ¿Por qué? Porque si eres líder de iglesia, si eres coordinador, si eres servidor, no puedes darte el lujo de caer en este tipo de inmadurez. No te estoy diciendo que estar en esta etapa, recordemos, estas etapas son mías, o sea, yo estoy hablando de mí, pero te puedes identificar con esta etapa. Entonces, si tú consideras que estás en esta etapa también, eh, no, no es malo, o sea, yo no te puedo juzgar, todos vivimos diferentes etapas. Lo que sí te puedo decir es que en esta etapa, objetivamente, no eres un buen servidor y Dios merece lo mejor. Entonces tienes dos opciones. Le subes de nivel o dejas de servir. Tú escoges. Pero no se vale querer quedarte en esta etapa y al mismo tiempo seguir sirviendo. Eso es mediocridad, eso es conformismo, eso es ser deshonesto contigo mismo y ser irresponsable con los dones que Dios te dio. Eso está mal. No se vale que quieras tu mediocridad espiritual y al mismo tiempo tener todos los beneficios de estar sirviendo, porque sí, sí hay muchos beneficios de estar sirviendo. Sí los hay y son hermosos. Y no se vale que estés como vaca gorda alimentándote de que, oh, sí, 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 me tienen como líder y yo estoy creciendo y me están dando cursos de formación y bla, 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 pero mi servicio está muy mediocre porque yo no me quiero comprometer con mi estado de gracia. Entonces, agua, si estamos en la etapa uno y estamos sirviendo al mismo tiempo. Te repito, no tiene nada de malo porque pues en la pandemia nos pegó a duro a todos, pero lo que tienes que hacer es que te vayas a confesar
y que ahorita entiendas las siguientes etapas de las que vamos a hablar y te esfuerces por seguir caminando en esta escalera, ¿no? En la vida espiritual, entendámoslo así. En la vida espiritual, o estás caminando o estás muriendo. No hay un punto medio. No hay el estoy sentado y no estoy pasando nada. No hay. Todo es movimiento. Todo hacia la gracia y hacia la santidad o hacia la perdición. Pero no hay un me estoy quietecito. Porque si te estás quietecito, no te estás quietecito. Te prometo que el diablo ya te enredó con su cola y poquito a poquito te está jalando hacia acá. Así que te conviene mejor estarte moviendo, estar caminando. Etapa 2 de Javi Pecador. Me confieso, cada vez que caigo en pecado mortal, corro a confesarme, apenas tengo la oportunidad me confieso, ya no depende de mis emociones, sino depende de mi fe y de mi corazón, de mi compromiso con Dios. El problema, perdón, el problema con eso, el problema con la etapa de Javi Pecador nivel 2, es que me confieso siempre de los mismos pecados. A mí me pasó. Pongo mi testimonio y mi ejemplo como le puede pasar a muchos hombres y mujeres. Antes solíamos decir solo a hombres, pero ahorita, como está desexualizada la sociedad y conociendo el testimonio de unas cuantas, varias niñas, muchas niñas, pongo mi testimonio de ejemplo. Cuando yo estaba en Javi etapa nivel 2, que es, ok, ya acepté que apenas caigo en pecado mortal, tengo que correr a confesarme. Ese mindset lo tienes que tener, esa metanoia la necesitas aquí. Esa forma de pensar la necesitas porque eso te puede salvar la vida. Entonces, ok, si ya lo tienes, ya estás en la etapa 2. Pero el problema es que siempre te confieses de lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, siempre termino confesándome de la masturbación, de la pornografía. Y así fue, desde que estaba morro, desde que entendí el concepto de pecado, desde que me predicaron la primera vez. Y fueron años batallando y batallando, padre, cada 2 semanas, padre otra vez, padre otra vez, padre otra vez, padre otra vez. Y me acuerdo que estaba harto. Y lo peor era cuando yo como líder, ya como coordinador, estaba en esta luchita, en esta etapa Javi, pecador nivel 2, y llegaban chicos y me contaban lo mismo. Javi, dime qué tengo que hacer para ya no confesarme lo mismo, me cae gordo. Y me lo decían exactamente como me pasaba a mí. Es que me cae gordo que voy a confesarme el jueves, hora santa, y a las 2 semanas vuelvo a confesarme otra vez de la misma. Y a las 2 semanas vuelvo a confesarme otra vez de la misma. Y a las 2 semanas, pues, por ejemplo, este pecado que estoy poniendo, masturbación y pornografía, es un promedio, ¿no? Es en lo que cae una gran mayoría de adolescentes y jóvenes. Pero puede ser cualquier pecado. La mentira, el chisme, el alcoholismo, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle nombre a tu pecado. Tú sabes de qué pata cojeas. Y estoy hablando específicamente de pecados mortales. En esto estamos en la etapa 2. Javi, pecador nivel 2. Entonces, veía un video del padre Michael Schmitz y decía que esto no es necesariamente malo. ¿Por qué? Porque ya reconoces cuál es tu pecado, reconoces cuál es la pata con la que cojeas y tienes que atacarlo. Pero, aunque no es necesariamente malo, sí es algo que le tienes que poner atención. Porque no puedes estar así para siempre como me pasó a mí, año tras año, tras año, tras año. Porque si no quiere decir que no estás avanzando. Ahí me acuerdo que en un capítulo de Doctor House, no voy a poner todo el contexto para no salirme del tema, pero digamos que un paciente le está pasando muy mal y tiene muchos problemas y le dice a House, bueno, sí, ahorita lo estoy pasando muy mal, pero no pasa nada, el tiempo lo arreglará. Y House le dice, pues como el perro desgraciado que es, frío como el hielo, le dice, no, el tiempo no lo va a arreglar. De hecho, el tiempo nunca arregla nada. De hecho, hacer cosas cambia las cosas. No hacer nada deja todo exactamente como está. El tiempo no arregla las cosas, solo las entierra. Y yo dije, carajo, ¿es cierto? Si no tenemos unos hábitos de cambio en esta etapa 2, no podemos pasar así a la siguiente parte. Y no podemos dejar este error de esta etapa 2 de Javi Pecador de me confieso siempre lo mismo y siempre lo mismo y no logro erradicar ese pecado. Gracias a Dios ahorita puedo decir, ese pecado está en mi pasado. Gracias a Dios ahorita puedo decir, carajo, ya bye con eso. ¿Cuál es el problema? Que es como
Cuando yo iba al parque y jugaba en las jardineras, yo era de los niños que se enlodaban y les gustaba jugar con rocas y lodo. Y me acuerdo que me gustaba desenterrar rocas grandes en el parque que estaba cerca de mi casa. Entonces me llevaba mi palita y mi cubeta y me gustaba hacer cosas como si estuviera en la playa, pero pues con el lodo. Y cuando desenterraba una roca enorme, así de este tamaño, del tamaño de mi cabeza, la desenterraba y me daba cuenta que había mucho mugrero debajo. Había rocas más, o incluso rocas más grandes, o puntas salidas de rocas, o más rocas más chiquitas, y montones de bichos. Exactamente eso pasa cuando quitas el pecado grande, ¿no? Logras quitar ese pecado grande que, uy, yo siempre me confieso lo mismo. Bye, se fue. Uy, te das cuenta que quedó un hoyo ahí y hay mucho trabajo que hacer. No solo los pecados veniales, sino pequeños pecaditos mortales que no habías visto porque este pecado grande los eclipsaba. Eso también es parte de la etapa 2 y es, uno por uno, erradicarlos, que ya no se vuelvan mi costumbre. Metanoia, cambio de mente, cambio de mi manera de pensar. Hago cosas que cambien las cosas, como decíamos ahorita en la frase de House. El ayuno, hiper necesario, no solo para los pecados de la carne, en general para cualquier pecado que tenga que ver con el orgullo, en general cualquier pecado. El ayuno no solo se debe hacer en cuaresma, el ayuno tiene demasiado bien espiritual, demasiado. No sabes cómo empezar, ya sabes cómo es el ayuno que te marca la iglesia. No es nomás saltarte el desayuno, eso es medio ayuno. Y eso es muy mediocre si tú de por sí no desayunabas, pues no te vale ese ayuno porque no es sacrificio. Entonces ya sabes cómo es el ayuno que marca la iglesia, el ayuno completo, una comida fuerte al día y dos comidas pequeñitas que juntas no hagan ni media comida entera. Entonces, ayuno y oración diario. ¿Qué dijimos que era la gracia? Amistad con Dios. A ver, ¿y cómo es la amistad con Dios? Siempre que tengas duda de cómo es la gracia, regresa al ejemplo de relación humana. Ok, ¿qué es lo que define mi amistad con fulanito? Ah, que hablamos todos los días y que nos contamos muchas cosas. Ahí está. Veías eso con Dios. Veías eso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y empieza así. Y Dios te va a ir mostrando, porque cada uno tiene una amistad única y hermosa con Dios. Y obviamente ya sabes lo de diario, los sacramentos, la oración diaria, los sacramentos frecuentes, lo más frecuentes que pueda hacer el rosario diario. Ustedes son marianos, ya saben que no podemos sin esto. Ya saben que si no pueden rezar el rosario diario, por lo menos un decenario diario hasta que logren empezar a hacer el rosario diario. Y de aquí, del momento en el que lo hagan, no lo dejen el resto de su vida. No crean que va a ser un momento por una etapa y ya. No es nomás una etapa de enamoramiento. Es tu recurso ordinario, como decía San Marcelino Champagnat. Entendamos eso. Entonces, por último, Javi nivel 3, que es el Javi en el que me encuentro ahorita, ¿no? Y esto, carajo, yo soy muy soberbio espiritualmente, entonces les voy a tratar de decir esto con la humildad que tengo, que es poquita. Pero esta etapa, que yo sé que solo, estas etapas solo son ejemplos, no son nada establecido por ninguna norma eclesial. Son ejemplos de cómo yo he visto mis etapas de pecador y cómo voy madurando como pecador hasta poder dejar de cometer pecados, porque a eso aspiramos, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, porque Jesús lo dijo y porque Jesús no dice mentiras. Y si Jesús dice que es posible, es porque es posible. Y tienes que creerte eso, porque si no, va a ser muy difícil que saltes de una etapa a otra. Tienes que confiar en las palabras de Jesús. No nomás creer en Jesús, creerle a Jesús y creer que todo lo que Él dice, todas las palabras que salieron de su boca, que están escritas en el Evangelio, son verdad y son vida y te aplican a ti perfectamente. Entonces Jesús te dice que puedes ser perfecto. Mi hijo, mi hija, puedes ser perfecto. ¿En qué consiste esta etapa? Me confieso casi siempre de pecados veniales y ya casi nunca de pecados mortales. Casi nunca, de repente uno que otro desliz, pero sí me confieso de pecados veniales. Siempre. El Padre Pío se confesaba una vez cada 2 semanas, o mínimo una vez al mes, de pecados veniales. Santa Teresita el Niño Jesús se confesaba muy seguido, una vez a la semana. ¿De qué se confesaba esa santa? Porque era hiper santa. De que no tendía la cama, de que se tardaba 1 o 2 minutos en cumplir una orden. Oye, esos no son pecados mortales, no, son veniales. No, ni siquiera son veniales. Ah, los veniales depende totalmente de tu corazón y de cómo tú sientes que le fallaste o no le fallaste a Dios.
Esto no se trata de ser escrupuloso. Santa Teresita decía, tengo que trabajar mi pereza, voy a cumplir todo lo que me piden en el tiempo en el que me lo piden y me voy a esforzar por eso. Si no lo cumplo, estoy cometiendo un pecado venial. Santa Teresita decía, voy a obedecer en todo porque quiero practicar la humildad, porque si no estoy siendo muy soberbia si me rebelo. Entonces sus pecados veniales eran válidos. Por ejemplo, yo la otra vez me confesaba con el padre y le decía, padre, es que no fui a misa un domingo. Bueno, era cuando no había misas presenciales. Le dije, no vi la misa un domingo en la tele. Le dije, yo sé, y por lógica yo sé que el precepto dice que no pasa nada, que no, ahorita no hay precepto, o sea, no estoy obligado a cumplir el precepto dominical, pero yo me siento mal de que vi 3 horas de Netflix y no me pude dar el tiempo de ver una misa de 40, 50 minutos. Y me explicó, ese pecado te es válido para ti porque tú de verdad lo estás viendo como pecado y es culpable, aun y cuando el obispo decretó que no hay pecado porque bla, 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 tú sabes que te estás haciendo un daño al no acudir a misa virtualmente. Sabes que te lo estás haciendo porque te estás alimentando de la palabra de Dios. Aunque no te alimentes del pan de vida, te estás alimentando de la palabra de Dios y eso es alimento espiritual y no lo estás recibiendo. Entonces, si tú aceptas eso como error y lo aceptas como pecado, yo como sacerdote te lo perdono. Por último, amigos, y perdón, siempre me paso con el tiempo, ya me conocen, entendamos los beneficios que vienen de reconocernos pecadores. Y el primero y más importante es la contrición o el dolor de los pecados. El dolor de los pecados tiene 4 características. La interior, eh, la sobrenatural, la máxima y la universal. La interior, llamada en el catecismo de la Iglesia Católica también la imperfecta, la contrición imperfecta, es esta naturaleza de cometió un pecado y por las mismas consecuencias negativas que ese pecado trae a mi vida, yo me siento mal y me duele ese pecado. Por eso se le llama imperfecta. Ese dolor de los pecados no basta para perdonarte el pecado. Luego viene la sobrenatural. Es aquella dada por Dios como don. Cuando entendí esto, una vez que me tocó asesorar a una chava que había abortado y que quería estar en paz con la iglesia. Yo no veía dolor de pecado en esa chava, no veía ni el más mínimo arrepentimiento exterior, para nada. Pero recuerden lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Ustedes los hombres ven el exterior, pero yo, el Señor su Dios, veo el interior de la persona, veo su corazón. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que yo no viera arrepentimiento exterior no quiere decir que no lo hubiera. Pero lo que Dios sí me enseñó es que esta chica, después de que se confesó y después de que hizo todo el proceso para poder sanar este pecado tan grave del aborto, que sí obviamente la había excomulgado, después de que ya lleva como 2 meses de camino, le empezó el dolor de su pecado. 2 meses después de que ya se había confesado. 2 meses después de que ya había regresado a servir. Porque ese don sobrenatural del dolor de los pecados es don. ¿Qué significa don? Regalo. Viene de Dios. Entonces, esta chica ya tenía la contrición interior. La imperfecta es, oh, todo esto me ha traído consecuencias negativas, me duele, perdóname Dios. Y luego viene el verdadero dolor. Dios, no solo perdóname porque me trajo consecuencias negativas, perdóname porque lo que hice es intrínsecamente malo. Perdóname porque asesiné a mi hijo. Perdóname, Señor, porque no hice lo que tú querías e hice lo que yo quería. Esa es la diferencia con el dolor de los pecados sobrenatural y el interior, ¿no? Entonces, estas son las primeras 2 características del dolor de los pecados. La tercera es que es máxima, es decir, supera completamente, pasa por completo cualquier idea que nosotros tengamos de que el pecado a lo mejor no era tan malo. No, máxima significa el pecado es materia grave y está prohibidísimo. Necesitamos que el dolor de los pecados tenga esta condición de que sea máxima. ¿Qué quiere decir? El pecado es completamente malo, completamente rechazable. No hay ni un solo pecado mortal que se pueda, ni siquiera un poquito, decir, ok, es permisible. No. Esto implica que el dolor de los pecados tenga esta condición que sea máxima, la contrición. Y el último, 4, universal, es decir,
tengo que tener dolor de todos mis pecados, no nomás del más grave, de todos mis pecados. Es como si yo dijera, ok, te di 4 cachetadas, 1, 2, 3, 4. Ay, pero nomás me duele haberte dado 3. Esa última que te di, no me arrepiento. ¿Te arrepientes de todos o no te arrepientes de ninguno? Así es la cosa. Entendamos estos 4. Oye, Javi, estas 4 características del dolor de los pecados, no estoy seguro que las tenga todas. Pídelas. Son gracias. La primera te viene de manera natural, ¿no? La interior, casi siempre. Pero las otras 3 son parte y las recibes normalmente, muchas veces, no necesariamente. Muchas veces Dios es misericordioso y te las da incluso antes de que te confieses. Pero lo que sí es garantía es de que después de que te confiesas, las recibes. Eso es verdad. Así pasa en el sacramento. Tú no sabes lo que está pasando a nivel espiritual en el sacramento, no lo puedes ver con tus ojos, pero pasa. Y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque sin estas 4 características del dolor de los pecados, no podemos pasar a lo siguiente, que es el propósito de no volver a pecar. Un propósito verdadero. No una promesa vacía, sino una promesa totalmente verdadera. Amigos, por último, me pidieron que les diera una recomendación para hacer un buen examen de conciencia. No les voy a hacer una recomendación para hacer un examen de conciencia y que se confiesen. Eso ya lo tienen y en montones de parroquias les dan la hojita. Lo que les voy a decir es un buen consejo de mi amigo, de mi hermano, de mi padre espiritual, San Ignacio, fundador de los jesuitas. Gracias a Dios que el Papa es jesuita. Em, Algo que he descubierto en los últimos 2 meses es que el examen de conciencia no es algo que debes hacer solo cuando te vas a confesar. Es algo que es hermoso y deberíamos hacerlo todas las noches antes de dormir. Suena extremo, sí, pero así como te decía al principio de que la consagración a la Virgen puede hacer la diferencia entre si eres santo o no, el hacer el examen de conciencia diario puede hacer la diferencia entre si eres santo o no también. San Ignacio de Loyola pensaba que el examen de conciencia era un regalo que venía directamente de Dios y que él quería que se compartiera lo más ampliamente posible. Una de las pocas reglas de oración que San Ignacio estableció para toda la orden de los jesuitas fue el requisito de que sus hermanos practicaran el examen 2 veces al día, una vez al mediodía y otra vez al final del día. Es un hábito que los jesuitas y muchos otros cristianos practican hasta el día de hoy. Mi consejo para hoy es busquen una guía de cómo hacer el examen de conciencia y háganlo todos los días, no nomás cuando se vayan a confesar. ¿Quieren que les dé una guía súper rápido? Esta es la que yo he estado haciendo. Primero, cuando vayas a hacer el examen de conciencia antes de dormirte, trae a tu mente la presencia de Dios. Es decir, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Señor, tú estás aquí conmigo. Aquí estás. Haz presente a Dios en ese momento. Número 2, reconoce primero, antes que nada, reconoce todas las bendiciones que recibiste en el día. Respiraste, es una bendición. Abriste los ojos, es una bendición. Comiste, es una bendición. Todas las... Hoy, Señor, hoy tuve clase con mi profesor favorito. Hoy vi a mi amigo que hace mucho que no veía. Hoy me pude confesar, gracias a Dios, bendito seas. Hoy pude comulgar, Dios mío. Todas las gracias que te acuerdes de ese día. Paso 2. Lo ahora, paso 3. Ahora sí, reconoce tus pecados y defectos. Nombra los momentos y los lugares en los que tú no aceptaste la gracia que el Señor te quería dar. Y en este paso 3, ser minucioso es muy importante. Es muy importante que si te sirve, escribas el paso 3. Hoy fallé en esto y en esto y en esto. Igual el paso 2 lo puedes escribir. A mí me sirvió mucho escribirlo. Una vez que termines el paso 3, el paso 4 es hacer una invocación. Toma una decisión e invoca al Señor. Toma la decisión de no volver a cometer los pecados al día siguiente. Y el Padre Mike daba un consejo muy importante, que esto lo puedes hacer tanto antes de que te vayas a confesar, durante la confesión, e incluso el Padre decía cómo hacerlo durante la confesión o después de la confesión. ¿Y qué es hacer en este paso 4? Es decir, en el nombre de Jesús, renuncio al pecado de, y le pones el nombre del pecado. Renuncio al pecado de la masturbación, renuncio al pecado de la pornografía, renuncio al pecado de hacer chismes, sí, porque chismear es un pecado, aguas con eso. Renuncio al pecado de decir mentiras, renuncio al pecado de bla, 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 renuncio al pecado de bla.
Es decir, en el nombre de Jesús renuncio a este pecado, tiene un poder enorme, enorme. El nombre de Jesucristo tiene poder. Decir esa oración en voz alta, rompe las cadenas que te atan al pecado. Entonces, amigos, ya se la saben. Quinto y último paso, llénate de esperanza y alegría. Abraza a Dios con tu espíritu, con tu alma, con tus brazos. Imagínate que Dios está en tu almohada y abraza tu almohada y vete a dormir. Yo me despido, los quiero mucho. Hagan su examen de conciencia, vayan a confesarse si no están confesados, reconózcanse pecadores, reconózcanse pecadores. Jesús exalta al pecador. ¿Se acuerdan de esa parábola? Hablaba del publicano y el hombre y el recaudador de impuestos y el sacerdote, que estaban los dos en el templo. Y este fariseo oraba diciendo, Señor, gracias, gracias, porque no soy como los demás hombres, porque yo soy bueno y recto y no robo y no mato y no hago nada malo. Soy un hombre del templo y me dedico a la oración y siempre cumplo el Shabbat. Gracias, Señor. Y decía esto en voz alta, presumiendo, al frente del templo, casi llegando al Sanctum Sanctorum, al Santo de los Santos. Mientras que en lo más recóndito del templo, apenas en la entrada, estaba un recaudador de impuestos que lo único que podía hacer era estar de rodillas, darse golpes de pecho y decir, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Jesús termina esa parábola diciendo que uno de los dos salió justificado y perdonado ese día, y fue el recaudador de impuestos, no el que se alababa. El que se alaba a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Reconozcámonos pecadores, perdónenme por tardarme, les mando un abrazote, los quiero mucho, Dios me los bendiga.